La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a hablar de las alergias y sobre todo de cómo se manifiestan las alergias y obviamente de por qué unas personas tienen alergia y otras no y qué se hace, cómo combatir estas alergias. Invitamos a la profesora doctora Perla Alcaraz. Ella es especialista en asma, alergia e inmunología clínica. Y tenemos, antes de saludarla, tenemos esta placa que queremos leer contigo. Vamos. Las alergias son mecanismos de respuesta inmune exagerada del organismo, hipersensibilidad a diferentes alergenos ambientales, alimentarios, medicamentos, etc. Según el tipo de alergia, se realizan diferentes pruebas de diagnóstico. Pueden haber personas que no padezcan alergia, pero tienen la tendencia alérgica genética no dominante. Y esto puede desencadenar los síntomas prácticamente en cualquier momento de la vida. La OMS estima que hacia el año 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial va a padecer por lo menos de algún trastorno alérgico. Bueno, entonces es un tema recurrente en las reuniones, es un tema que de repente uno está con alguien y dice, ay sí, porque mi hijo o mi hija tiene alergia, ya nacieron con esa alergia, pero lo que más llama la atención es gente ya grande o adolescente y de repente se manifiesta la alergia. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra invitada, a quien saludamos ya, la linda y talentosa profesora doctora Perla Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Encantada, como siempre, estar en tu programa. Bueno, un gusto tenerte acá, como siempre, porque nos explicas tan bien y bueno, y con tanta... lo importante es que vos, como tus colegas, también están siempre a la vanguardia de todo, en los congresos, en investigaciones, publicaciones. O sea, no es la medicina no es algo estático, va cambiando y lo importante es que los profesionales también estén al tanto de todo eso. Es un gusto tenerte acá. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en el tema. ¿Te parece? Excelente. Perfecto. Hacemos un corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos y con nuestra invitada, la profesora doctora Perla Alcaraz, vamos a comenzar a hablar del tema de las alergias. Si ustedes tienen alguna consulta, enviando más ya esa pregunta a través de las redes sociales de El Doctor en Casa. Y vamos a hablar, antes de ir a los materiales, doctora, ¿cuál es la alergia más común en nuestro país, con este medio ambiente, con este clima loco? Con este clima, la rinitis. La rinitis, las alergias respiratorias son las más prevalentes en esta temporada, sobre todo por los cambios de temperatura. Amanecemos con fresquitos a la mañana, ¿verdad? Y después hay una diferencia de 10 grados más o menos hacia el mediodía, sí, incluso más, ¿verdad? Con lluvias, humedad Dios y realmente mío. Todo eso hace que los pacientes alérgicos presenten más síntomas, ¿verdad? Tenemos también pacientes con asma, que en esta época, si no se cuidan, si no hacen su tratamiento preventivo, no hacen sus controles, también pueden tener exacerbaciones, ¿verdad? Son las alergias más frecuentes, pero siempre tenemos las alergias de piel, las urticarias, las dermatitis atópicas, pero la rinitis son, las estrellas de esta temporada en alergia.
Bueno, y tenemos varios materiales, porque hay alergia de todo, ¿verdad? Cada uno, de repente hay gente que te dice, yo tengo alergia a tal cosa. Lo más común es el polvo, los cambios climáticos, alguna comida, algún alimento, pero de repente hay alergias medio raras, doctora. Hay alergias raras, por ejemplo, hay alergia al frío. Al frío. Hay gente, por ejemplo, que toca hielo y se le hincha el lugar, ¿verdad? O toma un helado y se le hinchan los labios, ¿verdad? Claro. Entonces es alérgica al frío. Al frío. Entonces tienen que tener un cuidado especial, se llama urticaria por frío, y tienen que cuidarse en el sentido de no exponerse de manera generalizada al frío, porque hay gente que de repente... Hay gente que se quiere tirar a los arroyos, a la pileta, igual aunque haga frío, entonces eso está prohibido en ellos porque les puede dar una alergia más grave, que es la anafilaxia, le da una alergia severa generalizada. Y no hay un medicamento, una inyección o algo para la alergia al frío. Están los antihistamínicos, que son el tratamiento para la urticaria por frío, ¿verdad? Evitar el frío sobre todo, y si ya desencadena una reacción severa como la anafilaxia, están los inyectores de adrenalina, ¿verdad? Que están indicados en ese caso. Qué bárbaro. Sí. Bueno, una de las alergias más raras que yo escuché, y es una persona que conozco, o sea que es real, es una mujer que tenía alergia a los espermatozoides. También existe alergia al semen. Es raro, es argel, pero existe. Increíble. Sí, realmente existe. Sí. Hay alergia al alcohol, intolerancia al alcohol. Le costaba mucho quedar embarazada, ¿verdad? El diagnóstico es un poco difícil, porque la gente no piensa en eso porque es algo raro, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente, si tiene síntomas, tiene picazón, prurito, incluso reacciones graves, a veces baja la presión, tiene roncha, realmente hay que pensar en eso. Claro. Bueno, para que vean nomás, yo le dije como algo rarísimo, bueno, obviamente la doctora... Alergia a la cerveza también hay. ¿Alergia a la cerveza? Sí. A ver, acá no hay nadie con esa alergia, bueno. Y, por ejemplo, alergia a la cerveza, que toma cerveza y se hincha, o sea, toma cerveza y se hincha la panza, pero... Le sale roncha, le pica el cuerpo, se le hinchan los labios, los ojos, y ahí hay que ver si realmente tiene intolerancia al alcohol o a los diferentes componentes de la cerveza. Claro. Porque la cerveza tiene varios componentes, algunos son de cebada, malta, algunos trigo, ¿verdad? Dependiendo de qué cereal se use, ¿verdad? El proceso pueden ser a una u otra cosa, y a veces toleran de una marca y no de otra, por ejemplo. Mirá vos. Y vos le haces las pruebas así a las diferentes cervezas que son y le haces las pruebas a las cervezas, y a ciertas marcas salen positivas y a otras no, por ejemplo. ¡Qué bárbaro! Así, te miran así los pacientes y sí les decís. Claro. Esta podés tomar, esta no. Qué increíble, esa parte no sabía. No me hubiera imaginado. No. Bueno, pero para que veas. Y todo se soluciona consultando, por supuesto, consultando. Y muchas veces a lo mejor la persona no sabe que es alérgica a algo, y de repente un día amanece, no sé, con los ojos todos hinchados, por ejemplo, ¿verdad? O como decimos, bueno, si come algo y se le hinchan los labios, bueno, ahí más o menos puede relacionar. Pero la alergia se manifiesta en el momento, ahí cuando tenés el contacto con el alergeno, o puede ser un poquito después. Depende de qué mecanismo de alergia, porque las alergias tienen varios mecanismos, ¿verdad? La alergia inmediata es la que vos decís, esa que realmente te asusta, te saca roncha, te hincha los labios, que te puede cerrar la garganta y te puede dar la anafilaxia, ¿verdad? Lo temible, lo que siempre pensamos, lo primero que pensamos es: tendrá una anafilaxia para poder tratarle, ¿verdad? Entonces eso es inmediato, eso es generalmente dentro de la primera hora, a veces son minutos nada más. Por ejemplo, en la alergia a medicamentos es rapidísimo, a los 15 minutos. Alergia a himenóptero, que es picadura de abeja, avispa, rapidísimo también. Alimentos también un poquitito, 30 a 1 hora. Pero a veces se prolonga hasta las 6 horas. Pero lo habitual es que uno tenga ese tipo de reacción dentro de la primera hora. Ahora, si estamos pensando en otro tipo de alergias que también pueden ser graves, a veces se manifiestan semanas, inclusive 4 a 6 semanas después de estar tomando medicamentos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes causan mucho reacciones alérgicas en la piel de tipo tardía, se le dice farmacodermia. Y algunas pueden ser graves porque afectan no solamente la piel, sino pueden afectar el hígado, pueden afectar el riñón, pulmón, ¿verdad? Pero principalmente es rash cutáneo, o sea, alergia cutánea más toque de órgano, ¿verdad?
¿verdad? Esa es una patología que se llama DRES y puede llegar a ser grave y hay que suspender la droga e inmediatamente tratarle, ¿verdad? Otra reacción grave que puede ocurrir y que es de tipo tardía también son las reacciones así de tipo con ampollitas. Te salen ampollitas. Sí, le salen ampollitas. Se llama Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica NET. Salen ampollitas en la piel y alrededor de los orificios, alrededor de la boquita, de los ojos, de los genitales, ¿verdad? Y aparece de manera tardía, no es así inmediato, pero también es grave porque se puede complicar, ¿verdad? Se trata como un gran quemado porque se pierde mucha superficie de piel, esas ampollas se pueden romper y el paciente queda con la piel expuesta, entonces ya no tiene la función de barrera de la piel y puede sufrir complicaciones como infecciones en la piel, desequilibrios del medio interno, ¿verdad? Los electrolitos, el agua, deshidratación y no se puede alimentar al paciente si tiene afectación cutánea en la boca, ¿verdad? Se puede complicar, o sea, entonces pueden ser inmediatas dentro de la primera hora, que es lo que nos asustan, y las tardías que de repente el paciente tiene un poco más de tiempo para consultar. Entonces, claro, pero también tiene que saber descubrir alérgico a qué es, porque si después de una semana de que tal cosa pasó, ¿cómo vas a saber? Solo yendo al médico. Solo yendo al médico y haciendo las pruebas adecuadas, ¿verdad? Justamente teniendo en cuenta el mecanismo de la alergia, uno si es inmediata hace ciertas pruebas. Las pruebas que se hacen para las inmediatas son las de puntura, el prick test, que se hace reactivo por reactivo. Uno se le hace una pequeña puntura o un pinchacito en la piel del paciente y si el paciente es alérgico a eso, a los 15 minutos se forma una ronchita en ese lugar con ese reactivo. Después, otra forma de hacer un diagnóstico de una alergia de tipo inmediata es a través de las pruebas sanguíneas. El famoso RAF o IgE específica que se pide para alimentos, se pide para medicamentos, se pide para aeroalergenos, ¿verdad? Ácaros, perros, gatos, ¿verdad? Y tienen un resultado que es bastante específico, pero es un poquitito menos sensible que la prueba cutánea. Pero la ventaja de hacerlo por sangre es que no les pones al paciente a una reacción, porque las pruebas en vivo siempre le pones a una reacción porque vos le estás provocando con lo que le da alergia al paciente. Claro. Entonces de repente puede reaccionar. Son muy raras las reacciones, pero es un riesgo que hay que comentarle también al paciente. Claro. Y por eso es que cuando uno tiene bebés, siempre el pediatra recomienda que le revises a tu bebé después de comer, o le llevaste a algún lugar, o probaste, no sé, cambiaste el jabón, por ejemplo, con lo que le bañás, o el champucito, que es una buena costumbre al bañarle o al cambiarle, revisarle bien todos los lugares, los pliegues, porque los bebés son gorditos, los pliegues y todo eso, porque a lo mejor está haciendo reacción a algo y le ponemos el pañal, le revestimos y no nos damos cuenta. Así mismo, los niños, los pequeños, nuestros bebés son una población especial y justamente es una población de riesgo para esas reacciones graves, porque justamente el niño pequeño no puede decir me pica, tengo roncha y está todo abrigadito, todo su gorrito así y vos no le ves, ¿verdad? Entonces, por eso es de riesgo. Muchas veces lo único que hace es que está irritable, llora, ¿verdad? Y si se empieza a rascar, sí, ahí le revisas, ¿verdad? Pero muchas veces no. O el paciente a veces vomita o tiene otras reacciones que son muy típicas de los niños también pequeños, entonces confunde. Entonces los padres, los cuidadores tienen que estar bien atentos a los síntomas y si es que descubrieron que tuvo una alergia, pero no pudieron en su momento determinar a qué es, llevar como un cuadernito de anotaciones, qué comió, qué hizo, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante. Y después le hacemos, por supuesto, las pruebas a lo más frecuente, ¿verdad? Sí. Pero a veces puede tener algo un poco raro y en lo más frecuente no sale nada. Por eso es importante la ayuda de los padres, de los familiares, de los cuidadores. Claro. Además, uno no sabe que tiene alergia hasta que se manifiesta. Tiene alergia, ¿verdad? Hasta que pasa. Por eso cuando de repente vas al sanatorio, lo que sea, te vas a internar o algo, te preguntan si no tenés alergia, algún medicamento no tenés alergia a la penicilina. Y muchas veces le llevas a tus hijos, son chiquitos, y te preguntan y crees que no, ¿verdad? Porque decís, hasta el momento no, hasta que se ponga. Y realmente es así, ¿verdad? No hay alergia hasta que se manifieste. Claro. Y muchas veces se reciben pacientes también que, doctora, quiero hacerme mi prueba porque quiero saber si soy alérgico a algo. Y realmente si no tiene clínica, no están indicadas tampoco las pruebas. O sea, claro. La alergia es prueba positiva más clínica, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si
el paciente siempre come chocolate y no le hace mal. Y se le hace la prueba y sale positivo. Pero el paciente tolera, no es alérgico, no le vas a prohibir por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, no vale la pena hacer la prueba. Ahora, si el paciente ya reaccionó, entonces es otra cosa. Claro. Hay que, sobre todo a medicamentos, es muy importante etiquetarle al paciente si realmente es alérgico para evitar nuevas exposiciones que le pongan en riesgo la Claro. vida inclusive, y para desetiquetarle sobre todo, porque muchas veces dejamos de darle a nuestros pacientes medicamentos que son útiles, baratos y que cumplen con su función porque está mal diagnosticado de alergia a ese Claro. medicamento. Por ejemplo, Sí. en los niños pequeños hay una enfermedad muy frecuente que es la mononucleosis. La mononucleosis da una faringitis, da fiebre, da ganglio, ¿verdad? Y muchas veces, a veces da plaquita también, y se le da amoxicilina a los pacientes pequeñitos, ¿verdad? Entonces el paciente presenta un rash cutáneo, entonces queda etiquetado como alérgico, pero realmente no lo es, sino que es algo que se ve justamente muchas veces con la amoxicilina y con ese virus, pero no es alérgico el paciente. Claro, o sea, en otra situación que no tenga ese virus, la Va amoxicilina a no tolerar, le va. va a tolerar y no va a tener ningún problema. Qué O sea que importante es eso. sí, es muy importante. También hay, en cuanto a alergia a medicamentos, muchas veces uno es alérgico a todo el grupo de medicamentos, por ejemplo, a toda la cefalosporina. Pero a veces uno es alérgico solamente a un subgrupo de esos medicamentos. Más o menos en química, más o menos, no sé si se van a acordar un poquitito, ¿verdad? Las moléculas Sí, tienen una nos vamos a parte, acordar todo, doctora, tienen, decimos. tienen una parte central, Sí. que suele ser el núcleo, y a veces tienen como una ramificación, Sí. una ramita, ¿verdad? Así son los antibióticos, esa es la estructura molecular química de muchas cosas, de los antibióticos también. Muchas veces uno tiene alergia a la parte central, ¿verdad? Que en la parte de la cefalosporina y la penicilina, en el niño penicilínico, cefaloporínico. Y a veces a la cadena lateral nomás. Entonces, si es alérgico a la cadena lateral o la ramita que tiene, ¿verdad? Solamente los que tengan esa misma ramita van a producir alergia, pero no todos los antibióticos. Claro. Entonces, no hace falta sacarle completamente todo. Qué interesante lo Por que estás ejemplo, diciendo. pacientes que reaccionan, puedo decir nombre comercial, Sí. bueno, al Celexin endovenoso, por ejemplo. Pero entonces vos decís, es alérgico al Celexin y no puede recibir ningún fármaco más que sea beta-lactámico, que es el grupo de antibióticos. Sí. Pero vos le haces la prueba y había sido a la cadena lateral nomás. Y por ejemplo puede usar ceftriaxona, que es del mismo grupo. O sea, te limita mucho si no sea un buen diagnóstico. Claro, por supuesto. Qué importante es todo lo que nos está diciendo la doctora, pero eso también, porque a lo mejor, ¿cuántos alérgicos están mal rotulados? O sea, Así bien mismo. porque realmente tuvieron la alergia, pero no era alergia a todo eso, sino que Sí. era a un medicamento o a una especie de algo, ¿verdad? Así mismo. Entonces Sí. hay que o sea, cuando vamos a poner el rótulo a un paciente de alergia a tal cosa, tenemos que estar seguros. O le ponemos probable y dejamos en estudio, pero tenemos que hacer un buen diagnóstico, porque si no le limitamos mucho a nuestros pacientes. Claro. Nuestros pacientes alérgicos se van a la guardia y no quieren ponerle nada. Claro. Yo soy alérgico, verá, llamarle a tu médico. Claro, no, ya nadie quiere arriesgarse también. Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos, tenemos materiales, vamos a ver la alergia al polvo, que es la alergia a los ácaros, por qué el famoso ácaro hay por todos lados. Bueno, ¿qué hacemos? A la vuelta del corte. Pero me sarro mi pestaña. Sí. Bueno, acá consulta en el corte, consulta. Yo le estaba contando a la doctora que me dio alergia al pegamento, ahora de grande, de vieja ya, ¿verdad? Bueno, al pegamento de las pestañas postizas, porque yo uso, ahora no tengo, por eso me dijiste sale chico, bueno, pero me ponía para grabar, ¿verdad? Para las fiestas, para grabar, para lo que sea, entonces ponía la pestaña postiza y el pegamento que compré y toda la vida usé, nunca tuve problema.
Y ahora tuve eso, entonces acá ya estoy haciendo mi consulta y no uso más. Por eso el ojito sale chiquitito, pero bueno. Sí, es un eczema de contacto, ¿verdad? Es una reacción esa que te dije un poco más tardía, ¿verdad? Sí. No, muchas veces no aparece inmediatamente la primera vez, pero una vez que después... Hace 30 años que uso. No, que ya desarrollaste la alergia, te pones después un ratito y después ya cada vez va a ser más rápida la reacción. Pero es una reacción tardía. Y realmente el eczema de contacto se trata como evitando el contacto. O sea que tenés que buscar una alternativa. Que me crezcan las pestañas rápido. Y el diagnóstico se hace con el test del parche. El test del parche es, como dice su nombre, un parche que se le pone al paciente en la espalda, que tiene como unos pequeños pocillitos, y ahí se van poniendo los reactivos, las diferentes sustancias que producen más eczema de contacto, y hay diferentes baterías, batería regional, batería estándar, batería cosméticos, batería tinte de pelo, ¿verdad? Que es algo muy frecuente también. Ay, eso no, por suerte. No me digas que no quiero. No, porque hay gente que sí, terrible. Sí. Y pues sabes que encontramos así, lo más frecuente es el PPD, es una de las sustancias, ¿verdad? Y al buscar un tinte que no tenga eso, el paciente se puede volver a teñir, claro. ¿Verdad? Entonces ese es el principio, identificar lo que hace mal y tratar de buscar algo alternativo que no posea esa sustancia, porque si volvés a usar vas a volver a tener. Y yo de coqueta que soy me puse otra vez, pero dije total para la grabación un ratito nomás y después me sacaba el ojo en compota, sí. Horrible. Es que nosotras no podemos luego y sí. Nuestros pacientes que se tiñen el pelo, hubieron reacciones muy graves, entonces vos le decís no te ponga más igual nomás. O sea, pero por ejemplo, en este caso que hace 3.500 años que uso el pegamento de pestañas, diferentes marcas, ¿verdad? ¿Esto qué fue? ¿Que siempre hubo algo y ahora recién se manifestó? ¿Por qué es eso? No, tenés, por lo visto, una predisposición a tener alergias. Y en algún momento te sensibilizaste. Así nomás, como el arito de fantasía. Hay gente que usa siempre usó y de repente empieza a usar y ya se le empieza a descomponer la oreja. En esos casos generalmente por el níquel. Sí. Entonces tiene que buscar otra alternativa. Alergia es chuchi, solo de oro. Solo de oro. Oro, acero quirúrgico. Claro. Bueno, vamos ahora con nuestros materiales. Está la famosa alergia al polvo. Ahora yo consulto, ¿la alergia al polvo es... ¿estás limpiando algo, hay polvo y estornudás o realmente la alergia es que algo te pasa, algo más grave que un estornudo? Veamos, por favor, el material. La alergia al polvo. El polvo de casa es la principal fuente de alergenos del interior de las viviendas y es un ecosistema complejo, compuesto por una mezcla de materia inorgánica y orgánica que incluye escamas de piel humana, fibras, esporas de hongos, bacterias, virus, pólenes, insectos, derivados dérmicos de animales, restos de alimentos, plantas de interior y ácaros. El material inorgánico que contiene el polvo no produce sensibilización alérgica, mientras que el componente orgánico existente puede actuar como irritante o como alergeno. Es así mismo, ¿verdad? Como decía el bloque, ¿verdad? Es realmente todo un ecosistema al polvo. Hay muchísimas cosas, pero dentro de los componentes del polvo que más producen alergias son los ácaros que viven en el polvo doméstico, por eso que no siempre uno reacciona al polvo estacionado del hogar y no al polvo de la calle, no al polvo, la polvareda que se levanta afuera, ¿verdad? Sino al polvo de la casa. Bueno, ¿y qué tienen esos ácaros? Esos ácaros son pequeños arácnidos microscópicos y realmente las sustancias, sus proteínas que nos causan alergia están en su materia fecal. Entonces, ¿y de qué se alimentan? Justamente de las escamas de nuestro epitelio, se caen de nuestra pielcita. Entonces, por eso le gusta vivir donde nosotros estamos. Entonces vive en nuestro colchón, están en las alfombras, en todo el ambiente, las almohadas, ¿verdad? Están en todos esos lugares donde se acumulan, donde nosotros vivimos también. Y la humedad les encanta. Entonces, estos días húmedos, así donde nosotros tenemos un microclima en el ecosistema del polvo de la casa, realmente a ellos les encantan y proliferan también.
con esta humedad y con el calorcito ahí que tenemos en nuestro microambiente. Las almohadas, ¿cada cuánto hay que cambiar? Las almohadas, desechar, ¿verdad? por lo menos una vez a la semana hay que lavar, ¿verdad? Sí. Por lo menos una vez a la semana. Y No, las almohadas, no, Sí. la funda. la funda una vez a la semana. Sí. Y la almohada La tiene almohada, cada 6, cada un año, ¿verdad? Cuando Se ya cambia. está toda aplastadita, sí se cambian. Y en lo posible deben ser hipoalergénicas. El colchón también en lo posible hipoalergénico, si es que, porque todo es caro, ¿verdad? Por lo menos Pero poner un cobertor. La mayoría de ahora de los somiers y de los colchones tienen Sí, como sí. una cobertura o algo, o por lo menos dicen, Sí, ¿verdad? sí, la mayoría ahora son todos antiácaros, pero pueden haber pacientes que de repente no pueden comprar, entonces pueden ponerle Claro. por lo menos un cobertor, ¿verdad? De encima para que no penetren y entonces se limpia nomás con un trapo. ¿Y cuál? Pero no el plástico ese que se le pone a los bebés que Y si hace tenés- ruidito. Y si no tenés tanto... nuestros pacientes de hospital, así a veces Claro, le decimos que claro, pongan y no. encima la sábana, Eso ¿verdad? sí, sí, no sí, no sí. plástico, cuerina o algo encima. ¿Y qué es, por ejemplo, esos antiácaros? ¿Cómo un colchón puede ser antiácaros? Porque los poros justamente tienen cobertores, los poros son muy chiquititos, entonces no pueden penetrar, Perfecto. como un filtro. Genial. Bueno, y vemos este otro material que habla justamente de la alergia a los ácaros. A ver. Causa de la alergia a los ácaros. Las partículas fecales producidas por los ácaros son la principal fuente de alergenos. Cada ácaro puede producir diariamente unas 20 partículas fecales con capacidad de ocasionar síntomas alérgicos, incluso tras la muerte del ácaro. En los últimos años se ha avanzado extraordinariamente en el estudio de las características de los alergenos de los ácaros y se han identificado más de 20 grupos moleculares diferentes, muchos de ellos proteínas extracelulares con actividad enzimática. Así mismo es, ¿verdad? El diagnóstico en alergia ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos diagnóstico molecular y tenemos diagnóstico molecular en Paraguay, ¿verdad? Una clínica privada trajo y realmente en Sudamérica es el único que tiene y se hace diagnóstico molecular, ¿verdad? Por suerte ya en Paraguay. ¿Y cómo es ese diagnóstico molecular? Específicamente, en este caso? específicamente las proteínas, ponemos que el ácaro tiene DERP1, DERP2, Sí. ¿verdad? Entonces te dice es alérgico al DERP1, al DERP2. Eso es muy importante, sobre todo para la inmunoterapia. Cuando la inmunoterapia es bien específica, entonces nosotros sabemos bien que es más bien a esa molécula que a la otra. Entonces Claro. se pide más de ese tipo de vacuna antialérgica. Claro, porque en el Más caso de dirigidas. alergia a los ácaros, no podés decirle a la persona, bueno, tenés que evitar el contacto con los ácaros, porque eso está en todos lados, ¿verdad? Le decís, trata de bajar la carga alergénica en tu hogar, ¿verdad? Y le da ciertas medidas, que es justamente lo que dijimos, las almohadas, cambiar la funda, Sacar alfombras. sacar las alfombras, sacar las cortinas, ¿verdad? No tener peluches en la habitación, el niño no tiene luego que tener, ¿verdad? Sí. La habitación debe ser lo más vacía posible, así, minimalista. así. Exactamente. Solamente... Todo que se pueda limpiar con un trapito Todo que se pueda húmedo. limpiar con un trapito húmedo, tratar de no barrer, aspirar y limpiar con un trapo Sí. húmedo nada más. Las cortinas, hoy en día tenemos esas cortinas así verticales, ¿verdad? Sí. Que con un trapito ya está. Entonces, porque hoy tampoco tenemos que tener antisolar, nuestro sol es muy fuerte. Entonces, esa es una buena opción, por ejemplo, en cuanto a cortinas. Pero no las cortinas de tela que uno hace así Sí. y se sacude y sale todo el polvo. El tapizado de los muebles también es muy importante, ¿verdad? Tratar de que sean Limpiar. así, esto de cuerina, así que Sí. no penetra el polvo, ¿verdad? Porque si son esos tapizados de tela, realmente también acumulan mucho Claro. polvo. Y después también, en cuanto, no solamente son los ácaros, están los perros, están los gatos, ¿verdad? Entonces tratar de, cuando uno es alérgico a epitelio, tratar de no tener esas mascotas, pero bueno, a veces forma parte de nuestra familia, entonces lo que tenemos es bañarle por lo menos una vez a la semana, tratar de que no esté en la habitación del chico o de la persona Claro, que no alérgica. duerma en la cama, por Que no ejemplo, duerma en la no cama. Y inmunoterapia, ¿verdad? Tratar de bajar esa respuesta alérgica al epitelio de perro y gato. Pero hay solución para las alergias, para todo tipo de alergia,
tipo, no sé, algún fármaco, alguna inyección, o sea, hay tratamiento, ¿verdad? De que hay tratamiento, hay tratamiento. Para todas las patologías tenemos Sí. siempre una opción terapéutica. Ahora, curar 100% a veces es un poco difícil. Lo que sí podemos decir es que podemos mantener una buena calidad de vida. Nuestro objetivo realmente es evitar las internaciones por alergia, evitar las visitas a la urgencia por alergia, que el paciente tenga la vida más normal posible. Por ejemplo, el paciente asmático que corra, que juegue, que no falte casi a clase, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Curar 100% muchas veces es imposible, pero sí bajamos, usar la menor medicación que le controla a nuestro paciente y le ayuda a mantener una vida normal y plena. Perfecto. Bueno, y ahora pasamos a la alergia más común que nos dijo la doctora en esta época en nuestro país. ¿Te acordás cuál es? A la vuelta del corte. Vamos a hablar de eso. Bueno, yo sigo contándole cosas. Nosotros seguimos hablando acá en el corte. Habíamos quedado en que ahora vamos a ver cuál es la alergia más común en nuestro país en esta época. Vamos, por favor. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, estornudos repetidos, congestión nasal y abundante secreción de moco, rinorrea, generalmente acompañados de inflamación, conjuntivitis de la membrana que recubre el ojo. De ahí el término de rinoconjuntivitis. Puede asociarse con frecuencia a la presencia de asma, lo cual constituye la forma de presentación más típica del paciente alérgico a antígenos ambientales. Y realmente es así, es una inflamación de la mucosa nasal y se manifiesta con todo lo que se citó ahí, ¿verdad? Que le chorrea al paciente la nariz, estornuda, se le congestiona. Muchas veces el paciente, cuando ya es muy severa, ¿verdad? Su rinitis incluso le da despertares a la noche tan congestionado que está y le da realmente muy mala calidad de vida. Y todo eso se puede solucionar, mejorar con un tratamiento adecuado. Aparte que cuando uno tiene muy inflamada la vía aérea superior y suele tener hiperreactividad muchas veces, eso también ayuda a que el paciente empiece a tener también su crisis de asma. Entonces hay que cuidarse. Y algo que hay que tener en cuenta que no es normal despertarse a la mañana y estar así, estornudar, que se le pique, ¿verdad? O sea, no hay que normalizar la alergia. Claro. Pues la gente dice, pero eso es normal para mí, doctora. Yo vivo con eso. Y Todos los después días yo me levanto y me después despierto así, después pasa, después vuelve, Sí, ¿verdad? y realmente no es normal. Eso debe ser tratado para que el paciente tenga una buena calidad de vida y que eso no progrese, ¿verdad? Que no se vuelva más severa y persistente con el tiempo. Y eso tiene tratamiento, o sea, esa persona con rinitis va al médico, se hace un tratamiento. Sé que también tiene mucho que ver la alimentación, o sea, hace cambios en la alimentación, más el tratamiento médico con el especialista en alergia y le pasa, mejora, puede La estar alimentación en general siempre debe ser buena, ¿verdad? En nutrientes, alimentos no procesados, muchas frutas, verduras, proteínas, ¿verdad? Carbohidratos en su justa medida, ¿verdad? Pero no hay así uno muy específico para las alergias, ¿verdad? Solo que debe ser una buena alimentación. No, pero lo que yo decía era cuando la microbiota está desequilibrada. Sí. Entonces ahí es cuando surgen todo. Es más fácil que tengas alergias o que bajen tus defensas y que un montón de cosas, ¿verdad? La alimentación influye muchísimo en el ecosistema, Sí. en todas nuestras bacterias buenas y malas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hace que una mala alimentación hace que haya un desbalance, una disbiosis, ¿verdad? Que proliferen esas bacterias malas y esas buenas ya no estén en gran cantidad y todo eso cambia
el microambiente de nuestra vía respiratoria, nuestra vía digestiva, incluso de nuestra piel, ¿verdad? Hoy en día se habla muchísimo de eso, ¿verdad? Sí. De la parte de la flora, que es muy importante, y en eso tiene mucho que ver la alimentación. Claro. Bueno, vamos con otro material que habla de la alveolitis. La alveolitis se produce por la afectación de la porción final del árbol respiratorio, alveolos, en relación con la exposición a polvos orgánicos, hongos, heno mohoso, paja y grano, pulmón del granjero, polvo de excrementos de palomas, pulmón del criador de palomas. Es así mismo, ¿verdad? Es un poco más raro, ¿verdad? La rinitis sí es algo de gran prevalencia, pero la alveolitis es un poco más raro, ¿verdad? Antes de la alveolitis tenemos el asma, que es más bien una inflamación de la vía aérea más grande, de los bronquios, ¿verdad? Que también es desencadenado por los alergenos ambientales, como los ácaros, el perro, gato. O sea, el asma es una alergia. El asma puede ser alérgica. Realmente el asma es una enfermedad muy heterogénea. La mayoría de los pacientes que tienen asma de tipo alérgico, pero también existe asma no alérgica. Y en los pacientes que tienen asma de tipo alérgico, realmente esas pruebas salen todas positivas, se expone el paciente a los ácaros de polvo, ¿verdad? Y tiene crisis de chillido, se le cierra el pecho, tiene tos, tiene sibilancia, y entonces es un paciente asmático alérgico. Realmente sí, el asma es mayormente alérgica. Perfecto, bueno, y vamos ahora con las alergias respiratorias en niños. Dios mío, cómo nos desesperamos cuando los niñitos están con alergias respiratorias. Vamos a ver el material. Las alergias respiratorias en niños. Si un niño realiza varios estornudos seguidos, tiene mocos acuosos y transparentes, le pican y lloran los ojos, pero no tiene fiebre ni malestar general, se piensa en una alergia respiratoria. En los casos graves, puede provocar asma, aunque en menores de 4 años esta afección suele deberse a hiperreactividad bronquial. Estos niños suelen tener sibilancias en el pecho que se agudizan con las infecciones respiratorias. Si no se agudizan, se sospecha de alergia. No se nace con la alergia respiratoria, sino con la predisposición genética a desarrollarla. Para que los pequeños se hagan alérgicos, deben entrar en contacto con el alergeno. Si es alérgico a algún alimento, tiene muchas probabilidades de desarrollar también una alergia respiratoria. Es así, ¿verdad? Uno no nace alérgico, pero nace con la predisposición. Entonces, la alergia es así, tenés que tener la predisposición y después tenés que estar en contacto, tener un ambiente propicio para que se desarrolle tu alergia, ¿verdad? Es cierto que las alergias, lo que estaba diciendo, las alergias alimentarias, algo que se llama la marcha atópica, que empieza con alergia alimentaria, dermatitis atópica, y después suele continuar, ¿verdad?, con alergia respiratoria, rinitis, asma bronquial. Es algo que se conoce así como marcha atópica. Y realmente las alergias en los niños, el diagnóstico diferencial es eso, las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias en los niños pequeños se dan, generalmente duran 1 o 2 semanas y después pasa. En el paciente que es hiperreactor, que no se cura nunca, en los cuales tardan más de 2 semanas, tienen más de 3 episodios de broncoespasmo, síndrome bronquial obstructivo al año, ¿verdad? Hay que pensar en asma y hay que descartar siempre en una alergia. Los pacientes también que todo el día están con síndrome rinítico, se le chorrea su nariz, se le tranca, estornudan, ¿verdad? Deben consultar con el alergista para que les descarte también una alergia respiratoria, pero también hay otras cosas también que hay que descartar, hay que consultar también con el otorrino, a ver si no tiene adenoides, ¿verdad? Que también es una causa muy frecuente de síntomas de rinitis en los niños pequeños. Entonces, sí, el diagnóstico diferencial algo que decía es... el asma tiene hiperreactividad, no es que son dos cosas diferentes. La hiperreactividad es la hiperrespuesta de los bronquios que se cierran, así.
Normalmente el pulmón cuando es expuesto a aire frío, es expuesto a alergenos, no tiene esa respuesta de cerrarse, ¿verdad? En el alérgico se cierra, se produce broncoespasmo y eso es hiperreactividad bronquial. Reacciona además, se cierra el pulmoncito, el músculo liso se contrae y entonces como son bronquios, como una manguerita, al contraerse, al quedarse la vía aérea más pequeña, eso silba. Así como una manguerita, cuando tiene una obstrucción uno hace así y silba. Y eso mismo ocurre en el pulmón, por eso se escucha las sibilancias o pitidos, ¿verdad? Otra cosa, eso es hiperreactividad bronquial. Otro componente del asma es el aumento de las secreciones. Por eso tiene moco, exacto, con moco así. Apenas puede respirar. Respira mal. Sí. Bueno, entonces es hiperreactividad con broncoespasmo, después aumento de moco, ¿verdad? Que no solamente es aumento de moco, o sea, hay alteración en la secreción de moco, hay aumento en la cantidad y hay alteración discrinia, alteración en el tipo de moco. El moco ya no es un moco así fluido, sino que es un moco más espeso, más duro, entonces cuesta un poco más que se mueva. Y hiperreactividad bronquial, sí, y la inflamación de la vía aérea, ¿verdad? Hay edema en la pared del bronquio, no es solamente el músculo liso, sino que está inflamado. Y todo eso se trata con aerosoles, ¿verdad? Y hay que usar aerosoles inflamatorios en el asma. Hoy en día no solamente ya se usan los broncodilatadores, que lo único que hacen es actuar sobre el músculo liso, que abren la vía aérea y el paciente momentáneamente está súper bien porque se abrió ahí, se desobstruyó su bronquio, ¿verdad? Se abrió la manguerita, se agrandó otra vez, ¿verdad? Pero el edema o la inflamación persiste en la pared del bronquio. Entonces pasa el efecto del broncodilatador y están las mismas. Y no se trata la inflamación, o sea, no se trata la enfermedad, la patología en sí. Por eso es muy importante hoy en día en el tratamiento del asma, el primer escalón ya es usar corticoides inhalados también, al usar un broncodilatador de rescate. Entonces, mamis, ¿verdad? Hay que usar los sprays, no hay que tenerle miedo a los corticoides cuando están bien indicados. Los corticoides inhalados llegan al pulmón nada más, no es que se absorbe y te causa muchos síntomas secundarios. Entonces uno tiene miedo, las mamás tienen miedo, no quieren usar, no quiero usar corticoides, pero es inhalado solamente en el pulmón, ¿verdad? Y supervisado, no tiene muchos efectos colaterales, no tiene, prácticamente mejora esa inflamación del pulmón. Entonces es muy importante que se haga el tratamiento adecuado. Entonces, guiado y supervisado por su médico. Pero por supuesto. Bueno, es un capítulo aparte, el tema de los niños, por supuesto. Pero bueno, tenemos también esto, niños y adultos, la alergia por alimentos. Vamos a ver el material, por favor. Síntomas de la alergia por alimentos. Puede presentarse con síntomas bastante heterogéneos, desde síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Otras veces síntomas cutáneos como ronchas e hinchazón de labios y párpados, así como síntomas respiratorios como tos seca, opresión torácica y chillido en el pecho, cuando se ven afectados varios órganos e incluso existe una disminución dramática de la presión arterial que puede llegar al paro cardiorrespiratorio. Hablamos de shock anafiláctico por alergia a un determinado alimento. La alergia alimentaria es también todo un capítulo. Y como bien estaba ahí descrito, se puede manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Lo más temido es lo que estaba ahí, ¿verdad? Que es el shock anafiláctico, que es cuando hay caída de la presión debido a la alergia, ¿verdad? Es la forma más grave de alergia que existe. Y se trata así como bien estaba ahí, se veía ahí una jeringa así, en la cara externa del muslo. Es adrenalina intramuscular en la cara externa del muslo del paciente, ¿verdad? Ese es el tratamiento de elección si uno tiene ese tipo de alergia alimentaria, que es la más grave, ¿verdad? Y es la más temida también. Pero también existen otros tipos de alergias que son las de tipo no IgE mediadas, que causan sangre en la materia fecal, por ejemplo, algunos causan mucho reflujo, que son también tipos de alergia alimentaria que también alteran la calidad de vida del paciente, pero no son así tan severas como la anafilaxia, que es la de tipo 1, que son las más graves.
Perfecto. Y el diagnóstico se hace siempre la sospecha clínica, ¿verdad? Porque el paciente siempre que come ese alimento, siempre que toma leche le sale roncha, Claro. y después ya le pica, y después ya se hincha, y después ya le falta aire, ya empieza a toser, ¿verdad? Eso ya es anafilaxia. Dos sistemas involucrados ya es anafilaxia. Si tiene roncha y tos, ya es anafilaxia. Bueno, entonces el diagnóstico es orientado por la clínica y se confirma con las pruebas, ¿verdad? Es la sola presencia de una prueba positiva no nos dice que el paciente es alérgico, porque muchas veces el paciente tiene urticaria. Urticaria son ronchas, ¿verdad? Que pueden ser por varias causas. Una de las causas es la alergia alimentaria, es cierto. Cada vez que comes el alimento te tiene que salir roncha. Pero muchas veces se piden así estudios de laboratorio así, pero hasta la lechuga, el tomate a veces se llega a pedir y realmente no hay mucha clínica. Y con solo tener un resultado positivo no quiere decir que el paciente es alérgico. Tiene que haber clínica, más pruebas positivas y ahí decimos que el paciente es alérgico. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de alergia alimentaria porque es también etiquetarle al paciente. Así mismo. Me gusta eso que estás insistiendo en el tema de las etiquetas, de no etiquetar y no diagnosticar erróneamente, porque obviamente eso es terrible. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, RAS positiva, huevo, leche, y le prohíben soja, le prohíben todo. Y el pobre niño pues viene todo desnutrido y después vos le vas provocando y le vas preguntando y no tiene historia realmente. Y le das al paciente y tolera. Porque ahí está la alergia y está lo otro que no es alergia todavía, intolerancia. Que hay diferencias. Son diferentes, ¿verdad? La alergia es cuando hay un mecanismo inmunológico involucrado. Generalmente el más temido es la IgE dependiente, que es esa alergia así que dijimos, la anafilaxia rápida, así dentro de la primera hora generalmente. Y después están las intolerancias que generalmente son por falta de enzimas, por ejemplo la lactasa en el intestino. Nuestro intestino es como una alfombra donde se absorben todos los nutrientes. Y en las puntitas tienen como unos pelitos, ¿verdad? Te hablo de la intolerancia a la lactosa, que es la más frecuente. Tiene como unos pelitos que lo que hacen es romper la lactosa. Y entonces se puede absorber. Pero los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa no tienen esos pelitos y no pueden absorber, entonces ahí le causan gases, le da diarrea, le da malestar abdominal, ¿verdad? Dan ese tipo de síntomas que son totalmente diferentes a los otros, que eran roncha, que eran tos, dificultad respiratoria, incluso que le baje la presión. Son totalmente diferentes. Uno es alergia a la proteína de leche de vaca y otro es intolerancia a la lactosa. El que es intolerante a la lactosa tolera una leche sin lactosa. Pero el que es alérgico a la proteína de leche de vaca jamás va a tolerar una leche sin lactosa, porque tiene alergia a la proteína de la leche y esa está igual en la leche sin lactosa. Perfecto. Súper claro, súper claro. Tenemos que hacer un cortecito. A la vuelta continuamos charlando con nuestra invitada. De nuestro programa, pero no queremos despedirte antes de que nos des unas recomendaciones finales. Bueno, tenemos recomendaciones, vamos a hacer por grupo, porque son varias cosas. Bueno, dale. Para los pacientes respiratorios, los rinitis y los asmáticos, ¿verdad? Que consulten, ¿verdad? Que traten, que no normalicen su alergia, que si tienen síntomas y cada vez están usando más rescatadores, sobre todo los asmáticos, que vayan a consultar. Es muy importante que si ha tenido más de 3 crisis, por ejemplo, 3 episodios de broncoespasmo o síndrome bronquial obstructivo, si se ha ido muchas veces a la urgencia, que ya vea un médico de cabecera que le haga un tratamiento preventivo para toda la temporada, ¿verdad? Otra cosa es la prevención de las infecciones respiratorias. Tenemos vacunas para virus, ¿verdad? Para la influenza, para el COVID, o sea, vayan a vacunarse, eso previene, eso salva vidas. Evitar el alergeno, identificar sobre todo para poder evitar dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Para los pacientes que tienen alergia alimentaria, que se haga un buen diagnóstico, que realmente si tienen la etiqueta lo tengan por algo, que sea una alergia verdadera. Para los alérgicos a medicamentos también, que se investigue realmente a qué él es alérgico para solamente evitar lo que le hace mal.
Y para nuestros pacientes que tienen urticaria, que no hablamos mucho de la urticaria, pero sigue siempre prevalente, ¿verdad? La urticaria son las ronchas. Muchas veces no se encuentra la causa y es aprender a manejar su enfermedad y controlar a través de los medicamentos. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia y queremos que vengas otro día. Gracias, Vivi. Encantada como siempre y cuando vos me digas, yo estoy acá. Genial. Y nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.